Señor, te damos gracias por esta plática, por esta conferencia, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por esto que vamos a aprender el día de hoy. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la plática se llama La justicia de Dios. ¿Qué tanto sabes? Vamos a ver qué tanto sabemos de qué cosa es la justicia de Dios. ¿Sale? Porque a veces hablamos, no, es que la justicia y es que no es justo y si es justo y que la justicia de Dios, vamos a ver hasta dónde sabemos y qué vamos a aprender el día de hoy. Vamos a leer Romanos capítulo 10 del verso 1 al 3. Flaco, ven a ayudarme, por favor. Yo voy a leer el verso 1 y ustedes leen con Guillermo, que de cariño le digo Flaco, porque está medio gordo, el verso 2. ¿Sale? Muy bien. Yo leo el 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ustedes con Guillermo, por favor. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Gracias. Verso 3 y último dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a entrar al tema. En estos 3 versículos nos hablan de 3 cosas que están íntimamente relacionadas. 3 cosas que están íntimamente relacionadas en estos 3 versículos. Versículo 1, ¿de qué hablamos? Salvación. Versículo 2, los que así creen tienen celo, pero lo hacen a su manera. Y número 3, versículo 3, justicia de Dios. Entonces, verso 1 habla de salvación. El verso 2, los que sí creen, pero lo hacen a su manera. Y número 3, justicia de Dios. Ok. Fuimos creados con el diseño de Dios. Eso se originó en la eternidad. Todos los que estamos aquí fuimos creados bajo un diseño. ¿El diseño de quién? De Dios. ¿Cuándo nos diseñó? ¿Cuándo? En la eternidad. La eternidad no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Por eso se llama ¿qué? La eternidad. Efesios 4:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en él antes de ¿qué? De que todo esto se hiciera, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, fuiste diseñado, fuiste creado en la eternidad, o sea, antes de la fundación del mundo. Y porque fuimos creados en la eternidad, tenemos un lugar a donde volver. Todos fuimos creados en la eternidad. ¿Y cuál es la voluntad del Creador? Que regresemos ¿a dónde? A donde fuimos creados, con Él. Como Él vive en la eternidad, Él no vive en el tiempo cronos. ¿Él vive dónde? En la eternidad. Entonces, Él quiere que volvamos ¿a dónde? A la eternidad con Él. Pero, aquí viene el primer pero el lugar a donde queremos volver es lo que gobernará toda nuestra vida en la tierra. El lugar a donde queremos volver es lo que gobernará toda nuestra vida en la tierra. Si tú crees que naciste de la tierra, nosotros fuimos creados en la eternidad. Venimos de Dios. Y si yo tengo eso bien entendido y bien revelado, entonces yo quiero vivir mi vida aquí en la tierra en un entendimiento de que lo que va a gobernar mi vida es lo eterno. Pero si yo creo que, como dijo el salmista José Alfredo Jiménez, nací llorando y así llorando acaba, por eso la vida no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que va a gobernar mi vida? Los afanes de la tierra, las metas de la tierra, las situaciones, las modas de la tierra. Yo voy a ser gobernado aquí en la tierra dependiendo de a dónde yo quiero regresar. Entonces,
Si tú quieres volver al diseño de Dios para tu vida, o caminar en el diseño que tú aceptaste o que inventaste para ti. Tú tienes tres opciones. O vives el diseño de Dios para tu vida, o caminas en el diseño que aceptas. La sociedad es experta en hacernos diseños. Las universidades, las modas, las redes sociales, medios de comunicación, todos nos hacen un camino, un diseño. O a veces inventamos nuestro propio diseño. No es que lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que yo creo que tengo que hacer, y entonces inventamos nuestro diseño. A veces diseñamos nuestra vida porque nuestros padres bien intencionados nos dicen, mira, estudia esta carrera o dedícate a esto porque eso es lo que te va a dejar dinero. O a veces nos metemos a ver en el internet, a ver qué es lo que hay que hacer, que si es seguro, qué negocio es seguro o qué sí hay que estudiar. Pero hay un diseño divino. Entonces, o caminas en el diseño divino, o lo que te digan los demás, o lo que tú te inventes. Tú solito te lo puedes inventar, ¿sale? Entonces, caminar o aceptar un diseño inventado no quiere decir que no harás cosas bíblicas, porque a veces decimos, no, es que yo estoy haciendo cosas que están en la Biblia. Sí, pero no porque hagas cosas que están en la Biblia, quiere decir que estás en un diseño divino. ¿Sí me doy a entender? O sea, el diseño divino, o sea, es el diseño que Dios tiene para ti. Y tú puedes inventar tu propio diseño haciendo cosas que están en la Biblia. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. De hecho, la gran mayoría de los creyentes, sin saber cuál es el diseño de Dios para su vida, o sea, sin saber cuál es su asignación, hacen cosas bíblicas. La gran mayoría de los creyentes, todos los que creen en Dios, sin saber cuál es exactamente su asignación, o sea, sin saber exactamente para qué Dios los diseñó, hacen cosas bíblicas. ¿Y qué es hacer cosas bíblicas? Pues darle gracias a Dios por la comida, levantarte en la mañana y darle gracias a Dios, leerte un versículo de la Biblia en la noche para que te dé sueño y te duermas más tranquilo. Compartirle a alguien de Cristo, decir, no, sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia. O sea, puedes hacer cosas bíblicas, pero no porque hagas cosas bíblicas quiere decir que estás en el diseño que Dios tiene para ti. Mira, todos los diseños de Dios son únicos y especiales. El diseño de Dios para Tere es muy diferente al diseño de Dios para Guillermo o para Mónica. ¿Sí me doy a entender? Todos son diferentes, todos llevan al mismo propósito, pero el diseño es diferente, la asignación es diferente. ¿Quedó claro? Entonces, el punto es que hacer cosas bíblicas bajo un diseño que no es divino es invertir tiempo, dinero y esfuerzo a la basura. O sea, tú puedes vivir un cristianismo que no está bajo el diseño divino, sino bajo tu propio diseño y hacer cosas bíblicas. Repartir folletos en el malecón y orar antes de la comida y Señor, gracias por esta comida. O sea, puedes hacer cosas bíblicas, pero si no estás en el diseño que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere para ti, estás invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo a la basura. Porque no estás haciendo lo que Él diseñó para ti que hicieras. ¿Sí me doy a entender? O sea, si tú tienes un trabajador, vamos a suponer que tienes un taller mecánico y le dices a un trabajador, mira, necesito que me bajes el motor de ese carro. Bájamelo y desármalo, por favor. Te doy 2 días para que lo hagas. Y regresas a los 2 días. Y le dices, ¿qué pasó? Ya enceré el carro. Le puse una cera, pero bien bonita. Mira qué bonito quedó, bien brillosito. ¿Y el motor? Y le limpié la alfombra. Pero ¿y el motor?
y le limpié los vidrios porque estaban bien, los focos de adelante estaban opacos y yo me hice un truquito ahí y ahora sí prendes la luz y se ven bien bonitas. Pero y el motor, no servían las direccionales. Sí, pero lo que yo diseñé para ti que hicieras, ¿lo hiciste? No, pero hice otras cosas del carro, no sirve. ¿Ya me doy a entender? O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no es exactamente lo que Dios diseñó para ti, por eso hay muchos creyentes frustrados. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, seguimos. Vamos a entrar a la revelación. Y vamos a entrar a la revelación con la primera pregunta de mesa. ¿Sale? ¿Qué es la salvación? ¿Qué entienden ustedes por salvación? Corre tiempo. Vamos a responder esta pregunta los próximos 5 o 10 minutos. Vamos a profundizar en qué es la salvación. ¿Sale? El problema que hay en la iglesia es que confunden salvación con nuevo nacimiento. Nacer espiritualmente, recibir a Cristo, y será, ya soy salvo. Y ese es donde se confunden. Porque una cosa es nacer de nuevo y el nuevo nacimiento me abre la puerta para la salvación, pero la salvación es todo un proceso, es todo un caminar donde vamos a analizarlo a continuación. ¿Sale? Vamos a leer unos versículos de salvación. Voy a leer el verso 1 y verso 3. Son unos de los versos más controversiales de salvación. Hebreos capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿con más qué? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos ¿qué? Deslicemos. Vámonos al verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fíjate lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Entonces, muchos creen, dicen, pues si descuido algo, se pierde. Muchos manejan que se pierde, pero están confundiendo nuevo nacimiento y salvación. Aquí está hablando de salvación. Entonces, vamos a ver qué cosa es la salvación. En primer lugar, la salvación es un regalo de Dios para los que no se lo merecen, o sea, nosotros, y es por fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ¿es qué? Es un don de Dios. Entonces, la salvación es ¿qué? ¿Es un qué? Regalo de Dios, un don de Dios, ¿sí? Entonces, no lo merecemos, nadie se lo merece. Es un regalo. Cuando alguien te da un regalo, pues dices, pues gracias, ¿verdad? O sea, Dios nos dio este regalo. Entonces, quiero aclarar lo siguiente, fíjense bien, nosotros no predicamos el evangelio de salvación para que la gente no se vaya al infierno, ni tampoco le vendemos el pasaporte para que cuando se muera se vaya al cielo. Esto es algo que nosotros aquí no predicamos, aunque sí es cierto en su inicio. O sea, sí es cierto que las personas no se vayan al infierno y sí es cierto que se van a ir al cielo, pero muchos dicen, eso es salvación, o sea, lo limitan a eso. Eso no es lo que nosotros creemos. Eso es como decir, ya fue a la escuela el niño, sí, ya fue a la escuela. Sí, ya, el joven fue a la escuela, sí, ya fue a la escuela, pero porque fue a Kinder 1 no quiere decir que le vas a dar al joven el puesto de gerente. Oye, y Kinder 2 y Kinder 3 y primaria y secundaria y bachillerato y la licenciatura. No, pues nunca fue eso, pero sí fue a la escuela, nada más fue a Kinder 1. Sí, pero pues el que haya aquí no quiere, o sea, sí fue, pero eso era el inicio. Entonces, sí me estoy dando a entender. El nuevo nacimiento es nacer en el Espíritu. Y sí es cierto que cuando tú naces, pues ya tu ciudadanía está allá, pero la salvación es más que eso. ¿Qué es salvación? ¿Qué es? Bueno, primeramente es que los individuos que hemos recibido a Cristo como único Señor, participemos para que la tierra se vuelva a Dios. Entonces, cuando yo estoy en el camino de la salvación, yo estoy participando
porque ya recibí a Cristo, ya nací de nuevo, estoy participando ¿en qué? En que la tierra, cuando hablo de la tierra estoy hablando de los seres humanos que viven en la tierra. No van a creer que los animalitos y los perritos y los gatitos y las plantas y no. ¿Sale? Que los individuos que hemos recibido a Cristo como único Señor, participemos en la construcción de un edificio vivo que se llama iglesia. Los que somos salvos participamos en la construcción de este edificio que se llama ¿qué? Por eso Pablo dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Y quién es la piedra angular? Cristo es el ¿qué? El fundamento. Sobre ese fundamento que es la roca, somos todos edificados. Y habla de apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces nos está hablando que somos piedras vivas. No descuidar esta salvación consiste en participar en lo personal con tu asignación para que los individuos conozcan de Cristo independientemente que se conviertan o no. O sea, yo no puedo descuidar esta salvación. ¿En qué consiste no descuidar? En no descuidar mi asignación. Si yo ignoro el diseño divino que Dios me dio a mí, estoy descuidando la salvación. ¿Por qué la estoy descuidando? Porque estoy construyendo un diseño inventado. O agarré o estoy copiando el diseño de alguien más aquí en la tierra. Yo no puedo descuidar lo que Dios me dio, lo tengo que cuidar. ¿Qué es cuidar algo? Cuidar algo es caminar en lo que Dios diseñó para mí. Eso es cuidar algo. En una relación de pareja, ¿cómo funciona una relación de pareja? Tienes que cuidar. ¿Qué es cuidar? Tienes que estar ¿qué? En una relación de pareja, ¿cómo funciona? Al pendiente uno del otro. ¿Cuál es la base? El amor. Entonces, si tú descuidas, ¿qué es lo que va a pasar? Tú estás inventando tu propio diseño de cómo tiene que ser la relación. ¿Sí me estoy dando a entender? Tienes que cuidar. Cuidar el negocio. ¿Qué es cuidar el negocio? Los que tienen negocio. Cuidar el trabajo. ¿Qué es cuidar el trabajo? Los que tienen trabajo. No puedes descuidarlo. ¿Por qué? Porque hay una metodología. Y si tú descuidas eso, no vas a tener los resultados que debes de obtener, ¿o no? ¿Sí o no? Ok, hay que cuidar. Ok. No descuidar esta salvación consiste en participar en la construcción del edificio vivo que se llama iglesia. Ya lo dijimos. Sigo. No descuidar esta salvación consiste en cimentar y edificar el diseño divino para ti. O sea, yo tengo que estar trabajando en el diseño divino que Dios me dio a mí. Cuando yo no estoy trabajando en el diseño divino que Dios me dio, estoy descuidando esta salvación. Y no la debo de descuidar, porque si la descuido, no voy a darle a Dios los resultados que Él quiere esperar de mí. A uno le dio un talento, a otro le dio 3, a otro le dio 5. ¿Qué hicieron con los talentos? ¿Qué pasó con los talentos? ¿Se acuerdan? Pero el que le dieron uno, ¿qué hizo? Lo enterró, dijo, no, yo aquí lo guardo, no se me vaya a perder. ¿Eso qué implica? ¿Eso de qué se trata? Cuando Dios te da algo y tú en lugar de trabajarlo, lo guardas, estás descuidando lo que Dios depositó en ti. Estás descuidando eso que Dios puso en tu vida. Eso es descuidar la salvación. Tienes que cuidar lo que Dios te dio. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Dios tiene un diseño para ti. Y si tú no sabes cuál es el diseño que Dios tiene para ti, es porque eres un descuidado. Eres un descuidado. Si tú no sabes cuál es el diseño y no trabajas en el diseño, tú te puedes inventar tu propio diseño. O puedes agarrar un diseño bien bonito de un ministerio que te gusta y lo puedes imitar y hacer cosas bíblicas, pero si no es el tuyo, eres un descuidado. ¿Sí me van a entender? Ok. Los veo así muy pensativos. Así como que se me fueron, así como que no sé a dónde se me fueron. Ok. En la mente de los apóstoles, lo que primaba para predicar salvación
¿Sí saben qué es primaba? La prioridad, pues, para predicar salvación, era que el evangelio de salvación era un asunto de Estado. Ay, Ernesto Rueda, ¿en dónde te estás metiendo? Ahí voy. Repito, lo más importante en la mente de los apóstoles cuando ellos predicaban salvación es que para ellos el tema de salvación era un asunto de Estado. Pregunta, así de botanita de rápido, ¿qué es un Estado? ¿Qué es un Estado? Un lugar de gobierno, una parte territorial. ¿Qué más? ¿Quién nada más? ¿Qué es un Estado? Una entidad o país independiente. ¿Ok? Estoy explicándoles y enseñándoles, señores, que en la mente de los apóstoles, cuando ellos hablaban de salvación, lo hablaban porque para ellos la salvación era un asunto de Estado. ¿Qué es un Estado? Una condición ¿de qué? Pues me dejas en las mismas. ¿Qué es un Estado? A ver. Conjunto de individuos que viven en un lugar, ¿vas bien? Determinado, muy bien. Es un gobierno, muy bien. Una sociedad civil que se rige por sus propias leyes y gobierno. Muy bien, Javier. Ok, aquí tengo una definición. Algunos respondieron muy bien. Dice, conjunto de instituciones. ¿Se acuerdan que enseñamos que las instituciones ¿qué somos? Individuos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ya lo había explicado, ya lo había enseñado. ¿Hace cuánto? ¿Un año? ¿Cuánto? ¿Hace cuánto lo enseñé más o menos? ¿6 meses? Ok. Conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad con leyes, reglas o normas que regulan una sociedad teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Entonces, ¿qué es un estado? Es un área, un territorio con individuos donde hay autoridades, donde hay leyes, donde hay reglas, donde hay normas y que tienen independencia o soberanía. ¿Sí? Ok. Ahora, sigo. Somos la construcción de un estado donde dejamos de ser ciudadanos de la tierra para comenzar a ser parte de la ciudadanía que está en los cielos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo nos dice que ya no somos ciudadanos de la tierra, sino que somos ¿qué? ¿Ciudadanos de qué? De los cielos. Él está hablando de un estado. Cuando Jesús viene y nos está hablando de reino, ¿de qué está hablando? De un estado, de una nación, de un pueblo. Entonces, cuando los apóstoles están hablando de salvación, están hablando de salvación en un contexto de estado o de gobierno. Sigo. Entonces, me quedé a ser parte de la ciudadanía que está en los cielos, pero que transitoriamente Dios nos dio un cuerpo. Transitoriamente, o sea, Dios nos dio un cuerpo transitoriamente. Algunos, el cuerpo de ustedes va a vivir 30, 80, 100 años, no sabemos cuánto, pero es transitorio lo que va a vivir nuestro cuerpo. Para que podamos expresar que la salvación del reino es la invitación de Dios a que la gente forme parte de esta familia real llamada iglesia, llamada la familia de Dios. Entonces, por eso Jesús vino y predicó salvación en el contexto del evangelio del reino. Y nos ha costado 19 siglos volver a recuperar este mensaje. Dije 19 porque los primeros siglos sí le entendieron. Pero ya después del siglo 2, 3, por ahí ya se empezó a perder el mensaje del reino. Fue cuando Constantino, si saben la historia, el emperador romano dijo, no pudimos, Roma no pudo acabar con los cristianos. ¿Qué hacían con los cristianos? Los mataban. ¿Cómo los mataban?
en los circos romanos las familias las entregaban para que se las comieran los leones y la gente era el show. ¿Qué más hacían los romanos? Los clavaban en las cruces y les prendían fuego en los caminos. Cuando Roma vio que no pudo acabar con los cristianos, Roma adoptó el cristianismo como religión oficial. Y ahí está, todo eso está en la historia. En el año 330 después de Cristo ya se hace el cristianismo oficial como la religión de Roma, y entonces ya se acaba esa mentalidad de Estado, porque dice ahora el Estado es Roma, y absorbe y se empieza a desvirtuar el cristianismo. Quienes no conocen la historia me están poniendo cara de ¿qué? Agarren, pónganse a leer, ahí viene la historia, infórmense, ahí viene todo eso. Sigo. Entonces, les dije, Jesús predicó salvación en el contexto del Evangelio del Reino y costó 19 siglos recuperar este mensaje. ¿Cuál mensaje? El reino de los cielos sí, la salvación sí, pero ¿bajo qué contexto? De Estado. De Estado. Entonces, el mensaje de los apóstoles, que era la predicación de la salvación y del reino en una mente de Estado. Ellos sabían que esto era un asunto de Estado. Los apóstoles, cuando Jesús les dice, vayan y prediquen y voy a hacer mi iglesia y el reino ya vino, ellos estaban pensando, tenían una mentalidad de Estado, de gobierno. Por eso, Roma empezó a matar cristianos porque ellos hablaban de otro reino, de otro estado, de otra nación y decían, no, nada más puede ser Roma, no puede ser otro. Porque Roma sí entendía que ellos lo querían hacer era poner ¿qué? Un estado, un gobierno. Pero Jesús no estaba hablando de un gobierno terrenal, estaba hablando de un gobierno celestial que gobernara o que se implementara en todas las naciones, en todos los estados, en todos los gobiernos, en todos los reinos. Ellos sí entendían que estaba Jesús hablando de estado. Ese es el mensaje que se perdió y que no le podemos todavía agarrar la onda. Si se dan cuenta, pregunto y nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque no tenemos mente de Estado, tenemos mente de congre. O sea, nosotros no pensamos cómo establecer la cultura de los cielos en la tierra y cómo ser una nación, sino nosotros pensamos en cómo Dios me resuelve mi problema con Coppel y cómo me quita mi dolor y cómo se me va mi enfermedad, y que Dios me haga el milagrito, porque no tenemos esa mentalidad. Tenemos mentalidad pastoral, mentalidad de congre, no una mentalidad apostólica. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de eso? Okay, sigo. Entonces, hay que quitar una distancia de 19 siglos. Jesús vino y habló de una nación, de un reino. Eso es un estado. La iglesia es un estado. ¿Saben por qué la iglesia católica tiene éxito? Porque ellos tienen mente de Estado. Y tan tienen mente de Estado que es el Estado del Vaticano. Ellos sí le entendieron. A otras cosas no le entendieron, pero a eso sí le entendieron. Por eso ellos pasan los siglos y ahí están. Porque ellos tienen mente de ¿qué? De Estado. Yo no estoy hablando del católico promedio. El católico promedio pues no sabe ni qué significa la palabra católico. No sabe ni qué significa la palabra misa. Pero los líderes, los jefes del sistema, eso sí le saben bien. Y se tienen la historia al actual y la filosofía y la doctrina de Estado al 100%. Porque es un Estado. Esa era la mentalidad apostólica. El evangelio de salvación solo encaja en una mente de Estado, en una mente de gobierno. Entonces, cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de que si me voy a ir al cielo o no me voy a ir al cielo.
Eso es nuevo nacimiento. Cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de todo el paquete que Dios nos dejó. O sea, si naciste de nuevo y tienes una asignación. Y para que cumplas la asignación tienes estos dones y tienes estos ministerios. ¿Cuáles son los dones? Don de lenguas, interpretación, don de fe. ¿Sí? Son los dones del ministerio. ¿Sí se acuerdan de los profecía, ciencia, conocimiento? ¿Cuáles son? Sanidad, milagro. Y no nomás te doy dones, también te doy el fruto para que cumplas esa asignación. Está en Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Sobre estas cosas no hay ley. Entonces, la salvación no es me voy al cielo. La salvación es porque te vas al cielo. En lo que te vas al cielo, vas a participar en la formación del Estado. En lo que te vas, en lo que te mueres. Aquí vas a establecer el reino. Y en lo que te vas, te voy a dar estos dones, este fruto, vas a trabajar en esto, este ministerio, etcétera, etcétera. ¿Sí, Benjamín? Ah, no, pues ya no tuvo chance. Está hablando del ladrón allá. No, y los que se murieron antes de Jesús, si quieres hacemos otra. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo? Ahí le entramos a la filosofía, pero no estamos hablando de eso, Benjamín. Vamos ahorita a enfocarnos ¿sale? A los que estamos aquí ahorita, ¿sale? Ya se me fue 2000 años atrás. Sí, estamos hablando de ti ahorita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Vamos a entrar a la parte final ya de la conferencia. Y vamos a entrar al versículo 3, que mencionamos al principio y que hablamos de la justicia de Dios. Y vamos a ver la segunda pregunta de mesa. Segunda pregunta de mesa. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué entienden ustedes por justicia de Dios? Corre tiempo. ¿Qué justicia? Me están hablando más de justificación. Sin embargo, todos tenemos una idea de qué es la justicia. Para poder responder qué es la justicia de Dios, voy a tener que invertir unos minutos, ¿sale? Ténganme paciencia. Entonces, uno de los atributos de Dios es que es justo. Sin ser justo no podría aplicar sus otros atributos. Es la justicia de Dios la que nos revela lo profundo, extraordinario y sublime que es su amor, su gracia y su misericordia. Tener un concepto errado de la justicia de Dios nos lleva a tener una idea errónea de quién es Dios en realidad. Algunos se pierden porque ignoran la justicia de Dios. Entonces, todos estamos respondiendo relativamente bien. Justicia, como bien lo mencionan todos, sí es un atributo de Dios y es una de las características de Dios de dar lo que corresponde a cada quien. Así lo pudiéramos resumir, darle a cada quien lo que corresponde. A nosotros nos da lo que nos corresponde porque tenemos la fe en Cristo. Si nosotros no tuviéramos la fe en Cristo, lo que nos correspondería sería otra cosa. Dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es justicia o justo. Es una de las características de Dios. Dios es justo. Justo es darle a cada quien lo que le pertenece. Entonces, quiero hacer una pregunta ya aterrizándolo para nosotros. En un contexto no teológico,
no doctrinario, ni religioso, ¿cómo definirías la justicia de Dios en ti? Ahí está la pregunta. En un contexto no teológico, ni religioso, ni doctrinario. Es una pregunta de botana, no tiene número. ¿Cómo definirías la justicia de Dios en ti? Cristo en mí, Benjamín. ¿Cómo definiríamos la justicia de Dios? De una manera así como técnica para decirlo. Técnica. ¿El cumplimiento de la ley? No. En ti, fíjate, en ti, estoy hablando en ti. En ti, a ver Maggie, en ti. Que me vaya bien y que los demás vean que me va bien. Muy bien, buena respuesta Maggie. ¿Cómo definirías la justicia de Dios en ti? Ahí va. La justicia de Dios es el elemento que equilibra o desequilibra hacia la vida espiritual poderosa. Otra vez. ¿Qué es la justicia de Dios de una manera práctica? ¿Cómo lo voy a definir? Es lo que me equilibra o me desequilibra mi vida espiritual. No hay otro elemento desestabilizador o estabilizador en la vida de una persona que la justicia de Dios. Lo que más te va a estabilizar o te va a desestabilizar de tu vida espiritual es el concepto que tú tengas de la justicia de Dios. Ahí va. En su diagnóstico espiritual, Pablo estaba diciendo que tenían celo, pero querían establecer la justicia propia sin sujetarse a la justicia de Dios. ¿Se acuerdan el verso 2 que leímos al principio? Les dije, el verso 1 habla de salvación, el verso 2 habla que si quieren, tienen celo, pero hacen lo que quieren. Y el verso 3 habla de la justicia. Entonces, el diagnóstico de Pablo es, lo que estaba diciendo Pablo es que sí tenían celo. O sea, pero querían, regrésamelo, pero querían establecer la justicia a su manera, sin sujetarse a la justicia de Dios. O sea, los parámetros de Dios, o sea, si yo no entiendo cómo funciona la justicia de Dios, por ejemplo, la justicia de Dios en la ley es diferente a la justicia de Dios en la gracia. ¿O no? ¿Sí o no? Llegan con Jesús, le ponen una mujer y le dicen, maestro, la agarramos en el acto, es adúltera. La ley dice, hay que matarla a pedradas. En la ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad a los que os persiguen, a vuestros enemigos, pon la otra mejilla. Ay, bueno, es que ahora yo soy medido con una nueva medida. Ahora la justicia de Dios se aplica a mí bajo el parámetro del nuevo pacto, no bajo el parámetro de la ley. Entonces, ¿cómo puedo aplicar la justicia de Dios en mí? Bueno, bajo el nuevo pacto, bajo entender que estoy bajo este pacto. ¿Y qué es lo que me va a estabilizar o me va a desestabilizar? La falta de ese entendimiento. Porque somos bien buenos para juzgar. Todos somos bien buenos para juzgar, ¿sí o no? Nos vemos en el espejo nosotros puros y sin mancha. Perfectos. Hombre, Señor, te la bañaste, Señor. Mira nomás, qué guapo estoy. Qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Jamás me podría olvidar, ¿verdad? Así bien. Viene a la Paco Stanley, ¿verdad? Así. Pero, ¿cómo vemos a los demás? No, le falta santidad, le falta oración. No, hombre, esa risita que tiene ese cuate. No, hombre, esas miraditas. No, ¿qué cristiano va a ser? Y empezamos, no, hombre, somos pero buenos. ¿Qué va a traer
Cuando tú entiendes la justicia de Dios en tu vida, te va a traer equilibrio. Porque cuando tú no la entiendes, te desequilibras. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar esto en mi vida? Bajo este equilibrio. La justicia de Dios es lo que te va a equilibrar. De todo te va a equilibrar. Tú puedes tener amor, pero si tú no entiendes la justicia de Dios ahora en este nuevo pacto, te vuelves bien juicioso aunque ames. Y bien criticón. Y es que están mal en eso. Y es que están... Porque tú no estás entendiendo la justicia. Tienes que equilibrar tu vida. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Lo que marca relevancia en un creyente es cuánto sabe y cuánto aplica de la justicia de Dios en su vida. Si tú quieres tener una vida plena, relevante, creciente, espiritual, tienes que enfocarte en entender y que se te revele qué es la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Que Dios le da a cada quien lo que se merece, sí. ¿Y qué es lo que me merezco yo? Bueno, yo me merezco por lo que Cristo hizo en mí. Fíjate lo que te voy a decir. Lo que va a marcar nuestra vida es cuánto podemos explicar la justicia de Dios en nosotros para no caer en nuestra propia justicia. Lo que va a marcar nuestra vida es cuánto podemos explicar la justicia de Dios en mí para no caer en mi propia justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú caes en tu propia justicia, eres bien blandito contigo y bien duro con los demás. Tercera y última pregunta de mesa, y con esto ya casi terminamos. Está bien fácil. ¿Qué es una vida sin fruto espiritual? Corre tiempo. No me acuerdo ya cuáles, pero ahí va, los que respondieron bien van a saber. ¿Qué es una vida sin fruto? Una vida sin fruto es la que vivimos conforme a lo que nosotros creemos que es justo y Dios está fuera de la ecuación. Cuando tú vives en lo que tú crees que es justo, es cuando vives una vida sin fruto. O sea, cuando ejerces tu propia justicia, pues. Cuando tú dices, no, es que yo creo que esto es así, porque así me lo enseñó mi papá y mi mamá, y porque yo así lo leí en el libro vaquero, y yo así lo vi en las redes sociales, y así dicen en el TikTok, y así lo creo, pues así síguele. Es una vida sin fruto. Pregunta, ya no son de mesa, todas son así, no tienen número ya. ¿El mundo es injusto por lo que te pasa a ti o por lo que le pasa a tus seres queridos, sí o no? ¿El mundo es injusto por lo que te pasa a ti, sí o no? ¿No? Entonces, ¿por qué es injusto el mundo? A ver, aquí está buena la pregunta. El mundo es injusto por lo que te pasa a ti y por lo que le pasa a 1, 2, 3 por los que están a mi alrededor. Entonces, si no es por eso, entonces ¿por qué es injusto? Porque el mundo es injusto, dicen. A ver, ¿por qué? Porque ignora a Dios, vas bien. Pero puede que sea bueno, pero no justo, dicen acá. A ver, ahí fíjate la pregunta. ¿El mundo es injusto por lo que te pasa a ti o a tus seres queridos? No. Entonces, ¿por qué es injusto? Porque hay naciones donde realmente están viviendo como Haití, una injusticia. Entonces, ¿es injusto? En otros lados sí, depende cómo te vaya en la feria, dicen acá. Porque es lo que te hace creer. Entonces, a ver, otra vez la pregunta. Pónganme en la cabina, por favor. ¿El mundo es injusto por lo que te pasa a ti? Dicen que no. Entonces, ¿por qué es injusto? ¿Por qué qué?
Porque no incluye a Dios. Porque se está basando en la justicia del mundo, no en la justicia de Dios. Y esa es la respuesta correcta, Litza. Muy bien. La justicia que Dios quiere manifestar no es la que nos pasa a nosotros, sino lo que le hizo pasar a su Hijo para que nosotros seamos herederos de esa justicia. Léanlo en voz fuerte a las 3, por favor. 1, 2, 3. Que Dios quiere manifestar no es la que nos pasa a nosotros, sino lo que le hizo pasar a su Hijo para que nosotros seamos herederos de esa justicia. You understand? O sea, nosotros, lo que dijo Brian hace rato, somos la justicia de Dios. Pero somos la justicia por lo que vivió el Hijo. Entonces, ¿el mundo es injusto por lo que te pasa a ti? No. El asunto de la justicia tiene que ver por lo que pasó el Hijo, Cristo. Romanos 18 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, todos a las 3, 1, 2, 3. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ok, señores, la salvación es un hecho eterno y también es un hecho progresivo en la vida. La salvación es un hecho ¿qué? Eterno y progresivo. O sea, ¿se acuerdan? No puedo descuidar esta salvación. ¿Por qué? Porque esta salvación, si yo la cuido, va creciendo. ¿Cómo que va creciendo? Sí, va creciendo ese diseño de Dios en mi vida. Es algo progresivo. No confundas salvación con nacer de nuevo. Cuando la Biblia habla de nacer de nuevo y habla de salvación, no se equivocó el autor para decir, es lo mismo. No, cada cosa tiene un qué, por qué y para qué. Todo lo que se escribe no es lo mismo. Todo, si hay diferencia es por algo. ¿Por qué? ¿Por qué es progresivo? Porque cuando nos preguntan cuántos queremos ser salvos, lo que nos están diciendo es cuántos queremos vivir una justicia en Dios mayor que lo que hemos vivido hasta ahora. Cuando en la Biblia nos preguntan y nos dicen, tienes que cuidar esta salvación, no descuides esto, lo que está diciendo es, tienes que incrementar la justicia de Dios en ti. La confesión de fe. Cabina. ¿Qué cosa es? Lo que acabamos de leer. La confesión de fe, ¿qué cosa es? Lo que acabamos de leer. No. ¿Qué cosa es la confesión de fe? Ahí lo leímos. Lo leímos, los dice que lo leyeran en voz alta. ¿Qué leyeron? ¿Qué cosa es la confesión de fe? A ver, fíjense lo que leímos. No. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La confesión de fe, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? La confesión de fe, ¿qué cosa es? Es unir la palabra de Dios que está en nuestro corazón y la que está en nuestra boca. Cuando eso se une, se produce salvación de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que unas la palabra que está en tu corazón y con la de tu boca. Eso es lo que predicamos. ¿Lo que está dónde? Cuando tú juntas lo que está en tu corazón y lo que está en tu boca. Eso es. Esa es la palabra de fe. ¿O no?
Ahí dice o no dice. Cuando tú juntas lo que está en tu corazón y lo que está en tu boca, esa es la palabra de fe que predicamos. Salvación es cuando participo en la construcción de un edificio vivo que se llama la iglesia. Salvación es cuando vivo mi asignación para que los individuos conozcan de Cristo, independientemente que se conviertan o no. Ay, es que no se convirtió. Pues no se convirtió. Y si hacemos un ayuno y si le aclamamos y gritamos y nos subimos al... Tú tienes que hacer tu parte, predicar, punto. Oye, y si se convierte, es que no es tu obra, tú no eres el Espíritu Santo, brother. Tú tienes que hablar y tienes que predicar, eso sí. Y si le entran o no le entran, es un asunto entre Dios y ellos. Así de fácil. Salvación consiste en colaborar en la construcción del edificio vivo que se llama iglesia. Salvación es seguir cimentando y edificando el diseño divino para mi vida. La palabra de Dios no es que está en la boca del pastor. La palabra de Dios no es que está en la boca del predicador. La palabra de Dios no es que está en la boca del apóstol, del maestro. O que la palabra de Dios esté en la boca de un libro, de una doctrina, de una religión y de una enseñanza. La palabra de Dios es la que está en nuestro corazón y que viene de Dios. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? En tu corazón. No es la que está en un libro. No es la que dice el pastor. No es la que dice San Fulano de Asís. No. Este era el mensaje que predicaban Jesús y los apóstoles, en la boca y en el corazón. A eso se enfocaban ellos. Ese era un asunto de Estado. La salvación en un contexto de reino. O sea, no es me voy al cielo, se te acabaron tus problemas, ven, tómate esta botella con agua y se te acaban todos tus problemas aquí en nuestra iglesia porque todo se acaba, no sufran más. No, así no funcionan las cosas, señores. No era por ahí. No tiene que ver con eso. Termino. ¿Vives tu propia justicia o la justicia divina? ¿Vives tu propio diseño o el diseño divino? ¿Vives tu propio concepto de salvación o ya se te reveló que es algo eterno y progresivo? Y terminamos la conferencia en este momento. Vamos a darle gracias a Dios.